Andas, Nacho? ¿Cómo andas, Nico? Muy bien. Bueno, No sé si se me escucha bien. se te ve un poco lagueado y también un toque lagueado de la voz algunas veces cuando hablas. Pero Ok, ok. No sé si ahora se escucha mejor. ahí está mejor pareciera. Joya, joya, Bueno, joya. justamente para poner un poco en contexto a la gente, hace 2 viernes atrás, si no me falla la memoria, hicimos una conferencia en La Resistencia en la cual estaba Ignacio Bosler, Horacio Justo y Eduardo Blasco, en el cual la temática fue justamente ecologismo, ambientalismo y demás cuestiones, en las cuales se abordaron un montón de temas, pero había quedado pendiente el tema específico de qué diferencia hay y si existe en el cambio climático y el calentamiento global. Así que si te parece, Ignacio, para empezar de lleno, si querés contarnos un poco qué es el cambio climático y qué es el calentamiento global, y de ahí vamos avanzando con los dos tópicos, y también la gente si quiere dejar preguntas, déjenle en el loguito de las preguntitas de abajo a la derecha. Ok, en principio el cambio climático es una redundancia en los términos porque no hay nada más variable e inestable que el clima en la Tierra, ¿no? En este sentido podemos recordar, como nos dice Patrick Moore, que es el expresidente de Greenpeace, que hace 2000 años, por ejemplo, tuvimos el periodo de calentamiento romano, en el cual la temperatura media del planeta era mucho más elevada que la de hoy en día. Después tuvimos los años oscuros un poco más fríos, en los cuales se mantuvo un notable descenso en la temperatura, para pasar después al medieval caliente, en el cual la temperatura promedio de la Tierra mantuvo unos niveles análogos a los de hoy en día. Después tuvimos la pequeña edad de hielo, que por ejemplo condujo a los vikingos fuera de Groenlandia, que si nos fijamos en su significado en danés, significa tierra verde, y de hecho todos los estudios hasta la fecha indican que tuvo un pasado mucho más cálido que hoy en día. Podemos mencionar las glaciaciones de principios de Cuaternario, donde a lo largo de 1600 Europa vivió una ola de frío en el cual su temperatura media estuvo entre 1 y 2 grados por debajo de lo normal. Y sin embargo, hace 300 años tenemos un calentamiento gradual de las temperaturas promedio. Esto, como dice Patrick Moore, son un montón de cambios y por supuesto el humano no es responsable de ninguno de ellos. Ahora bien, para darnos una idea de lo variable que puede ser el clima, en especial en el corto plazo, por ejemplo, hasta 1970 teníamos científicos que alertaban sobre un fenómeno que es bastante diferente del que conocemos hoy en día. En este sentido, Schneider, por ejemplo, o Rasul, en revistas como Science, publicaban ensayos en los cuales auguraban un posible enfriamiento global. De hecho, quien quiera buscar estos estudios se titulan Dióxido de carbono atmosférico y aerosoles. Están publicados en Science, como ya dije. Eh, y sin embargo, en los últimos años se adentró en el ámbito científico un término que conocemos como cambio climático antropogénico. ¿Qué es esto? Sería, en esencia, el cambio climático causado por actividades humanas que tienen como colorario la emisión de sustancias a la atmósfera, es decir, entiéndase, gases de efecto invernadero, ¿verdad? En este sentido, la posición oficial del IPCC, que es el Grupo de Expertos Climáticos de la ONU, se hace pública en un ensayo, en su quinto informe de evaluación que publicaron en 2014, cuya principal conclusión sería que el cambio climático es real y que las actividades humanas son sus principales responsables. Ahora bien, quien se permite discutir esto no soy yo, sino es el premio Nobel en Física Ivar Giaever, que de hecho formó parte de las conferencias climáticas realizadas por Lindau Nobel Meetings, que son conferencias académicas realizadas por ganadores de premio Nobel sobre cambio climático. Y algo que resalta él, que es muy interesante de considerar, es lo siguiente. De 1898 a 1998, la temperatura global promedio se elevó en 0,8 grados Kelvin. Bien, ahora bien, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera pasó de 295 partes por millón
a 367 partes por millón. Esto quiere decir que hubo un incremento de 72 partículas por millón de dióxido de carbono en la atmósfera, aproximadamente, ¿verdad? Y siguiendo siempre los datos que brinda el IPCC. Ahora bien, desde 1900, esto digamos en un lapso de 100 años. Ahora bien, desde Sí, 1998, que es básicamente el año más caluroso registrado hasta 2018, la concentración de partículas por millón en la atmósfera pasó de 367 a 403 partículas por millón. Esto es la mitad del incremento anterior en un periodo mucho más corto. Bien, y sin embargo, la temperatura nunca se elevó en 0 grados Kelvin, es decir, la mitad del incremento anterior, si seguimos las proporciones. sí. Entonces, lo que dice Giaber es, si vos sos un científico y tenés una teoría y esa teoría no se corresponde con la realidad, estabas equivocado, tenés que cambiar tu teoría. Bien. Eh, no sé si se va entendiendo más o menos por dónde va todo, pero la conclusión principal del IPCC sería que el aumento de dióxido de carbono en la atmósfera sería el responsable del calentamiento global. Bueno, siguiendo sus Sí. mismos datos, vemos que esto no sucede en la realidad. De hecho, un experimento que realizó el físico estadounidense Ilan Samson, que recoge Giaber en una de sus conferencias climáticas, es el siguiente. Si consideramos un cuarto de 12 metros por 12 metros por 3 metros cuadrados y lo aislamos del mundo, y del otro lado de la habitación están esos malvados autos que liberan dióxido de carbono, la prueba sería cuántos fósforos se necesitan encender a diario, semanalmente o en total para infringir el mismo daño que causan los autos liberando CO2 a la atmósfera. Y lo cierto es que Samson concluye que encendiendo un simple fósforo se consigue la misma contaminación que 20 años de manejo en una habitación cerrada. Entonces, estos experimentos son como para ir considerando más o menos las consecuencias lógicas que sigue el modelo implementado por el IPCC. Sí, ahora te Ahora hago una bien, pregunta si puedes. sí, ¿Seguís cortame cuando sea. Bueno, básicamente sería para ir haciéndole como si a la gente, para ir organizando un poco las ideas. Tomo mi ejemplo puntual, que vos lo sabés, también lo sabe Horacio, que ahí está en el vivo, que yo de la cuestión no entiendo casi nada. Para ir cerrando un poco, cuando hablamos de que justamente el cambio climático es algo natural que pase justamente y que en la historia de la humanidad, por lo que vos has explicado ahora, ha pasado un montón de veces y es totalmente normal y natural. ¿O no? Andame Sí, corrigiendo si me equivoco más o menos. Eh, completamente. sí, y O es sea, justamente... respondiendo a tu primer pregunta, ¿existe Sí, el cambio climático? Sí, en efecto, es un suceso natural que ha acompañado al planeta desde su creación, básicamente. De hecho, si el clima no variara, nosotros nunca hubiésemos existido como tal, siguiendo la teoría del Big Bang y todo ese tipo de cuestiones. O sí, sea, el clima siempre está variando, estén o no las actividades humanas de por medio. De hecho, es muy difícil determinar cómo varía el clima, porque en las últimas 3 décadas, por ejemplo, se predijo al menos 5 veces y con fechas concretas que el hielo del Ártico, por ejemplo, iba a desaparecer por completo. Estas son mediciones realizadas por el mismo IPCC. Ahora bien, todas las predicciones hasta la fecha fueron erradas. De hecho, el hielo del Ártico hoy se está recomponiendo como hace casi 200 años. sí. Lo cierto es que cualquier otra teoría pretendidamente científica con semejante grado de errores hubiese sido descartada, lo que vemos que no ocurre cuando se trata de la ONU. Por ejemplo, por citarte un ejemplo, ¿no? Al Gore, que es uno de los principales activistas climáticos junto a Greta Thunberg, en la cumbre climática de 2009 realizada en Copenhague, dijo que en los próximos 6 a 7 años el hielo del Ártico iba a desaparecer por completo. Ahora bien, las fechas que él estimó fueron 2014 a 2016. Sin embargo, para septiembre de 2016, el hielo del Ártico había crecido un 21% respecto a su punto más bajo que alcanzó en 2012,
después de que un ciclón machacara la capa de hielo, digamos, para volver a crecer en 2017 a 4,64 millones de kilómetros cuadrados, uno de sus puntos más altos alcanzados hasta la fecha, o por lo menos desde lo que se tiene registro. O sea, justamente todo esto que nos vienen diciendo desde hace un montón de tiempo. Yo me acuerdo que nos vienen diciendo que nos vamos a morir todos ahogados, todas las costas y demás, por el crecimiento del nivel del mar debido a los deshielos, por culpa de la contaminación, del calentamiento global y demás cuestiones. Termina siendo que en la práctica sucedió, por lo que vos estás diciendo, justamente todo lo contrario y hasta ha tenido más grosor todo el tema de los glaciares, ¿o no? De hecho, Richard Lindzen, que es un científico atmosférico del MIT, se permitió discutir estos presupuestos tanto con Al Gore como con el IPCC, y en un artículo académico que publicó en The Wall Street Journal, su conclusión principal era que el Ártico era tan cálido en 2007 como en 1940, que los icebergs se conocen, como es obvio, desde tiempos inmemoriales, y que de hecho la capa de hielo de Groenlandia y de todo el Polo Norte está creciendo en promedio. Digamos, es un científico discutiendo claramente contra este supuesto consenso. De hecho, Sí, hay quien podría decir, bueno, pero en efecto los científicos que vos estás nombrando son una minoría porque hay un consenso científico que avala la teoría de que es el hombre el responsable del cambio climático. De hecho, esta suerte de falacia de autoridad no es nueva, viene desde 2013. De hecho, es John Cook el responsable de esta conocida cifra, que en 2013 publicó una investigación junto con su equipo de trabajo que determinaba que de todos los estudios realizados hasta esa fecha sobre cambio climático, había un porcentaje abrumador que defendía que el cambio climático tiene causas de origen humano. De hecho, él concluye que el 97,2% de los estudios estaban a favor de esa teoría y qué sé yo. Lo cierto es que en la práctica las estadísticas que nos da él poco nos sirven, porque no son pocos los científicos que en las últimas décadas denunciaron ciertas irregularidades con respecto a todo lo que tiene que ver con los estudios climáticos. sí. Javier González Corripio, por ejemplo, es un experto en glaciología y cambio climático, eh, y su testimonio es bastante esclarecedor en ese sentido. Él dice, como científico hubiese sido mucho más útil defender la teoría de cambio climático antropogénico porque no hay ningún tipo de financiación para quienes quieran investigar la teoría contraria, de que es un fenómeno natural. De hecho, no son pocos los científicos que tuvieron que dimitir de ir en contra del consenso científico porque muchos compañeros o los dejaban sin financiamiento o los dejaban sin trabajo. Entonces, es bastante complejo. De hecho, te tiro un dato, la Unión Europea destina de forma anual casi 320.000 millones de euros a los objetivos climáticos, mientras que no hay ningún tipo de investigación o financiación, mejor dicho, para quienes investigan el fenómeno contrario. Justamente te iba a preguntar, Rafael, esta cuestión porque vos justamente y todos los científicos que lo han estudiado nos están demostrando que claramente acá hay una cosa que no cuadra. Hay algo que nos están vendiendo por un lado y la realidad termina siendo otra. Justamente, ¿y qué beneficios pueden tener con todo esto que están vendiendo del deshielo y demás cuestiones que venimos hablando? ¿Qué beneficio puede tener ya sea países, gobernantes o entidades supranacionales como pueden ser la ONU y demás cuestiones que hay que recordar también, si querés también hablarlo, que la ONU y los países, la gran mayoría de los países firmaron el Tratado de París en su momento, supuestamente con objetivos que prácticamente ningún país cumplió de los importantes, ¿o no? Ciertamente, el Tratado de París en realidad no tiene ningún sentido más que seguir promoviendo el globalismo y no mucho más que eso. De hecho, ¿qué es lo más importante del Tratado de París a mi entender? Básicamente que promueve los intereses de mantener la temperatura promedio de la Tierra 2 grados por debajo de los niveles preindustriales, lo cual es una completa estupidez, porque como dijimos al comienzo, desde hace 2000 años que el clima viene variando de forma que no podemos predecirla. Entonces, tratar de pretender que el clima se mantenga
en niveles que nosotros consideramos ideales, que ni siquiera nosotros, porque en definitiva lo determinan supuestamente un grupo de científicos, la verdad que es una estupidez bastante grande. Por otro lado, como vos decís, casi ninguno de los países que están en el tratado, que de hecho es un tratado no vinculante, o sea que tiene sus matices, eh, pudieron alcanzar los objetivos determinados. Pero, pero bueno, digamos, hay muchas cuestiones por detrás. Sí. Digamos, si vos me preguntás cuáles son las ventajas que sacan de eso, y yo te respondería que desde sus inicios el ecologismo en realidad es la suerte de movimiento que promueve la mayor regulación de la historia. Eso es indiscutido, de hecho lo reconocen hasta sus propios intelectuales, desde Paul Ehrlich a Naomi Klein hoy en día, así que digamos, eso no es discutible, creo yo. Eh, y Dios, por otro lado, no sé, te diría, no hay mejor estrategia para los grandes centros de poder que asustar a la gente y convencerlos de que las políticas que a ellos los benefician son la condición, digamos, sine qua non de protegerte a vos y a tu familia. O sea, contra el miedo nadie puede sacar más sí. tajada que ellos. Y justamente sobre toda esta cuestión podemos ver que una de de las principales promotoras es Greta, que hoy se filtró un par de información ahí que la puso un poco incómoda pareciera porque tuvo que salir a bajar el tweet. Y justamente Rafael la cuestión Sí. Horacio Justo, amigo de la casa, amigazo, que estén escribiendo un libro sobre la cuestión ecologista, vamos a decirlo también, que estén atentos a las redes sociales de tanto de Ignacio como de Horacio para saber cómo viene toda esa cuestión. Nos pregunta justamente y hace el tópico que es interesante sobre el financiamiento de Greta Thunberg. ¿Quién termina financiando a Greta para que hable todas estas cosas? Y justamente con un cronograma planificado que hoy lo pueden ver por Twitter y si no también lo pueden ver en el Instagram de la Resistencia Radio, que subimos ahí las capturas de pantalla antes que eliminar el tweet, la querida Greta. Eh, Como siempre digo, el fenómeno Greta no es tanto por ella, sino por la gente que la rodea, en efecto. En este sentido, siempre rescato primeramente a la que es su mano derecha, que es Igmar Renskog, que trabajó de hecho en la ONG ecologista de Al Gore, de Climate Reality Project y demás. Hoy en día pertenece a la junta directiva, por ejemplo, del banco de inversión sueco Noventus, o sea que hay intereses de bancos por detrás. Y también dirige el think tank Global Challenge, que desde 2007, que fue creado por la ex primer ministro sueca Cristina Persons, tiene estatus consultivo en el ECOSOC de la ONU y que ha firmado numerosos tratados con la misma. De hecho, tiene estatus consultivo sobre las políticas que va a lanzar la ONU en cuestiones ambientales y demás, lo cual nos permite, en principio, tener una pequeña idea de cómo hizo Greta para llegar a hablar ante los líderes del mundo y el famoso How dare you y todo eso. Después tenemos a Daniel Donner, pertenece al equipo de comunicaciones estratégicas de la Fundación Europea del Clima, que es un lobby de distintas agrupaciones que básicamente hacen presión para conseguir los objetivos del Acuerdo de París. Lo interesante, de hecho, es que de la misma forma parte IKEA Foundation, que está financiada directamente por la Rockefeller Brothers Foundation, también forma parte de la misma The Climate Group, que está financiada a su vez por la Fundación Growald, que está presidida por Eileen Grow Rockefeller, la hija menor de David III. Está The Climate Works Foundation, financiada por la Fundación Ford. Está Blended Finance Task Force, que básicamente está destinada a dirigir capital privado a los intereses del Acuerdo de París también, pero de la cual forman parte algunos interesantes empresas como Allianz, HSBC, JP Morgan, el grupo Citi y desde luego la Rockefeller Brothers Foundation. Entonces vemos como que hay ciertos pesos pesados que financian indirectamente a Greta. No es que hay una revolución como a muchos les gustaría,
ni que Greta llegó sola a donde está hoy en día. Sí, y justamente sobre esto, yo voy escuchando los nombres, los apellidos que me vas diciendo justamente, las organizaciones, las fundaciones, y la gran mayoría también terminan teniendo otra idea ahí de fondo, que también le hablamos un poco en la conferencia que hizo la Resistencia con vos, con Horacio y con Eduardo Blasco, justamente sobre la cuestión esta de que claramente hay otro fin atrás y uno de esos fines, y justamente sería la pregunta, es la cuestión del control poblacional, con que toman todos la misma teoría, que es la teoría de Malthus, corregime si me equivoco, en el cual Sí, sí. decían que la población crecía de forma geométrica, mientras que la comida de forma aritmética, y hasta con todos unos gráficos explicados y demás cuestiones, lo cual la realidad terminó demostrando que no es así. Justamente esto tiene alguna relación con el ecologismo, con el ambientalismo, con el cambio climático, calentamiento global. Bueno, si entendemos que básicamente las actividades humanas son las que promueven el cambio climático, bueno, en efecto, reducir o mitigar los efectos que supuestamente causan las poblaciones sobre el ambiente necesariamente requiere de un descenso de las actividades que puede estar determinado por la reducción poblacional o directamente por la pobreza extrema de millones y millones de personas que ya no van a poder generar riqueza gracias a este sistema, digamos. Eh, Volviendo a los nombres que te mencioné, de hecho, yo te diría sí, porque si vemos, por ejemplo, los acuerdos de control de población de 1972 que firma Estados Unidos, bueno, básicamente una de las principales ONGs que hizo presión para que se firmen los mismos es la Fundación Rockefeller. Entonces, vemos cómo estos nombres se van repitiendo una y otra vez eh, y vuelven, por más que ya Rockefeller esté muerto y sigan los hijos, bueno, sigue estando la misma fundación haciendo presión al respecto. Por otro lado, como dijo Héctor Tibaldi, sí, la esencia del ecologismo es básicamente el control de la población. A eso no hay más vuelta que darle. De hecho, el movimiento ecologista es el que legitimó desde sus inicios todo lo que es el control de población que íbamos a conocer a partir de la década del 70, todo lo que es informe Kissinger, las preocupaciones de Nixon por las cuales se realiza el informe Kissinger, están determinadas por personajes como Paul Ehrlich, que en 1968 van a escribir La bomba demográfica, en el cual concluye que hay que considerar a las poblaciones como un cáncer y tratar de hacer una población un poco más saludable. Esto en textuales palabras, quien quiera puede buscarlo. Sí, justamente podemos ver que se termina todo relacionando y podemos también, uniéndolo un poco con la cuestión del Acuerdo de París, las entidades supranacionales, políticas, políticas abortistas, de control poblacional y demás, podemos ver, por ejemplo, que el gobierno anterior de Estados Unidos, el de Donald Trump, fue justamente contra todo esto, salió el Tratado de París, desfinanció las cuestiones de aborto y demás, pero podemos ver ahora que con el gobierno nuevo que ha habido, ya sabemos las cuestiones fraudulentas que ha habido en elecciones, eso no lo vamos a poner a discutir ahora, porque tampoco es un vivo sobre eso, pero Para justamente nada. dentro de las políticas que propone Biden y Kamala, justamente viene mucho con la cuestión de la economía verde y todas estas cuestiones de pro ambiente y pro eco-friendly y todas esas estupideces. Justamente esto, cómo viene Ignacio, y cuáles son las expectativas justamente a futuro que puede haber con el gobierno de Biden, el cual ya podemos ver, por ejemplo, una de las primeras medidas que tomó fue cancelar un gasoducto que venía desde Canadá y ya generó conflictos, por ejemplo, en Medio Oriente por la cuestión del petróleo y pareciera que la agenda eco-friendly quedó medio tambaleando ahí. Sí, pasa algo curioso con lo que respecta al cuidado del medio ambiente, y es que son generalmente los países que más se advienen a una economía libre o de mercado los que protegen de forma más satisfactoria el medio ambiente, mientras que los países más progresistas y que tienen una legislación ambiental bastante pesada y todo lo demás, no cumplen con estos estándares. De hecho, quien dice esto no soy yo, es por ejemplo la Heritage Foundation, a quien le debo muchos de los datos que digo en cada conversación.
De hecho, la Universidad de Yale también tiene sus investigaciones al respecto, con las cuales llega a las mismas conclusiones. Entonces, yo diría, toda esta cuestión del, por ejemplo, el Green New Deal, que en algún momento se hablaba en las internas demócratas, son bastante inútiles y de hecho no han demostrado eficacia en ninguno de los países en los que se han puesto en práctica, digamos, legislaciones análogas. Eh, por citarte un ejemplo, por ejemplo, acá más cercano a nosotros, después de 12 años de gobierno de Evo Morales, con todo lo que fue el discurso ecologista y proindigenismo, digamos, Bolivia no representa ningún tipo de estándar en lo que se refiere al cuidado ambiental, mientras que Suiza, por ejemplo, se mantiene entre los países que mejor desempeño ambiental mantienen a día de hoy. Y justamente en toda esta cuestión, te lo pregunto de la total ignorancia, pero sé que la mayoría de la gente que nos está viendo es Argentina. ¿Cómo está Argentina en toda la cuestión de la eco-friendly y todas esas cuestiones? Porque podemos ver, por ejemplo, de que salió hace poco Santiago Cafiero a hablar de todas estas cuestiones del medio ambiente, del cuidado ambiental y todo esto. Bueno, en realidad es una preocupación bastante interesante la que mantengo respecto a eso, porque si volvemos a lo que fue el último debate entre los candidatos a presidente, todos, a excepción de Gómez Centurión, adherían al 100% con la Agenda 2030 de la ONU. Bien, desde Labaña, Macri, Alberto Fernández, creo que hasta Nico del Caño, todos adhirieron 100% a la Agenda 2030 y a los objetivos climáticos, como así al cuidado del medio ambiente y todo lo que ellos quieran decir. Sin embargo, volvemos a lo mismo. Todo esto implica pesadas cargas, legislaciones ambientales que nunca terminan en buen puerto, de hecho la evidencia empírica así lo demuestra. Eh, y respecto al actual gobierno, y yo te diría que no tengo ningún tipo de confianza en que desempeñe un buen desarrollo ambiental, digamos. No obstante, con esto no quiero dar a entender que Argentina no sea un país que cuida o que mantiene cierto estándar ambiental, digo. No Un tenemos desastre. no tenemos, digamos, la contaminación de países como India ni nada por el estilo. O sea, los estándares de contaminación que se emiten acá no son considerables desde ningún tipo de punto de vista, así que, digamos, no hay ningún tipo de problema en ese sentido. Justamente otro de los argumentos que utilizan muchísimas veces es la cuestión de los alimentos que son mejores, del ganado que contamina y todas estas cuestiones, que justamente una pregunta que nos hace Juan Ponce, si no me falla los ojos ahora, justamente que dice que acerca de sus argumentos alimenticios, ¿cómo podemos atacar ese tipo de argumentos si estamos hablando con una persona ecologista o pro calentamiento global y pro todas estas políticas? Bien, según entiendo, la pregunta específica es si no habrá alimento suficiente para el crecimiento excesivo de la población. Bueno, es que de hecho esa es la preocupación que mantenía Malthus en el siglo XVIII. Eh, para él, como vos dijiste bien al comienzo, la población crecía en proporción geométrica y los alimentos en aritmética. Eh, Todo lo que tuvo que ver con la revolución en las tecnologías y demás, terminó por sacarle la razón a Malthus, que simplemente se fijó en la evidencia empírica. Él hizo un análisis completo de 4 tomos sobre los orígenes de la población y terminó por concluir que, como siempre habían pasado hambrunas, especialmente Europa, en el futuro no iba a pasar nada que pudiera variar esta situación. Sin embargo, el tiempo no le dio la razón. De hecho, fíjate qué curioso que en 1967 los hermanos Paddock retoman esta teoría y
para 1975 esperaban que Estados Unidos tuviese 45 millones de muertos por inanición. Eso jamás volvió a pasar porque la revolución verde que tuvo la década de los 60 les volvió a demostrar a los ecologistas que lo que ellos estaban analizando, de hecho, estaba mal. En 1993, Paul Ehrlich vuelve a escribir La explosión demográfica y augura que en el futuro próximo, decía él, para los próximos 20 años, habría 100 millones de muertos por inanición, es decir, para los próximos 20 años de él serían 2010 más o menos. Eso jamás ocurrió otra vez. Entonces, hay que considerar que el avance de la tecnología en cuanto a la agroindustria, de hecho, es muy avanzado. Hoy podemos, si quisiéramos, por ejemplo, cultivar en balsas como ocurre en muchos lugares de la India. O sea, ya no necesitamos siquiera un espacio físico de tierra que esté estático, por así decirlo. Al mismo tiempo necesitamos menos cantidad de tierra por unidad de producción. O sea, a lo largo de la década del 60 se produjeron avances en los cultivos de maíz que daban el mismo rendimiento, eran más efectivos contra las plagas. Entonces hay que considerar ese tipo de avances que siempre le terminaron por sacar la razón a los grupos ecologistas. Sí, y justamente Rafael, todos estos temas es algo muy interesante, lo cual podemos ver que no solamente es una bandera la cual toma la izquierda, sino que tenemos grupos liberales, más que todo progresistas, y liberales no tan progres también que la toman, y hasta yo he visto gente de derecha hablar de estas cuestiones del cambio climático, de decir que apoyan a Greta, que Greta tiene razón, que el Tratado de París y todo esto. Si querés, Ignacio, y que, si querés, obviamente, contarnos un poco de cómo, de cuándo surge esta cuestión ecologista, que un poco lo hablamos en la conferencia, pero estaban los tiempos más acortados. Cómo surge esta cuestión ecologista y se logra que sea una bandera que prácticamente abrace desde la izquierda hasta parte de la derecha. Ok, de hecho es una cuestión bastante interesante porque mucha gente ni siquiera sabe cómo es que nace el ecologismo. El ecologismo nace como un movimiento político y cultural que va a cooptar la nueva izquierda precisamente a comienzos de la década del 60 y que va a ir principalmente en contra de la sociedad occidental, de los valores de la misma y de la fe y de la sociedad cristiana en particular, ¿no? Esto no lo digo yo, lo dice Naomi Klein, de hecho, en un libro que tituló Esto lo cambia todo, el capitalismo contra el clima, como si hiciera falta agregar alguna acotación más. Eh, y de hecho lo que vos decís, que hay muchos grupos de derecha y liberales que adhieren al ecologismo, esto es muy cierto. De hecho, no entienden que en palabras de Herbert Marcuse, la conciencia ecologista termina abocando de lleno a una política socialista que debe alcanzar las raíces del sistema y en la mente de las personas. Estas son textuales palabras de Marcuse en Ecología y Revolución del año 1972. Podemos citar, por ejemplo, al padre de la ecología política francesa, André Gorz, un discípulo de Marcuse, de hecho, que dice que la conciencia ecológica nace siempre y cuando se entienda que los daños ecológicos son causados por el sistema capitalista y que si no se cambia el sistema no se va a alcanzar ningún tipo de mejora ambiental. Esto lo dice Gorz en el mismo libro que mencioné de Marcuse, de hecho es una coautoría. Lo vuelve a reafirmar, por ejemplo, en Ecológica, que es un libro póstumo que se publica en 2014, después de su muerte, claramente. Entonces, no hay intelectuales ecologistas que adhieran a este sistema y menos a las civilizaciones occidentales. De hecho, tanto así que critican a Occidente, que es, digamos, mantiene a los países que mejor desempeño ambiental tienen, y no critican a China, que es uno de los países que más contamina del mundo, ni critican a la India, por ejemplo, que no mantiene ningún tipo de estándar ambiental. Entonces, no hay que confundir al ecologismo
con la ecología, que son cosas distintas. La ecología es la ciencia que nace del siglo XIX y que estudia los ecosistemas, entendiendo al humano como parte de los mismos, que el ecologismo, que en palabras de Dominique Simonet, nace desde una doctrina filosófica y sociológica bien clara. Sí, y justamente sobre toda esta cuestión que podemos ver que cada vez hay más debate, cada vez se pone más sobre la mesa todos estos tópicos. ¿Vos qué les recomendarías a gente la cual no está metida en la materia? La única versión que había escuchado fue la de la televisión, la del medio progresista, ahora de golpe está escuchando otras versiones como puede ser cuando hablas vos, cuando hablo Horacio y demás referentes del ambiente. ¿Cómo puede atacar, informarse, pero más que todo si tiene que ir a un debate, ya sea en la calle, en el trabajo, en la escuela, donde sea, contra alguien que es que es justamente ecologista, que es proambiente y todas estas cuestiones? ¿Cómo puede atacarlo teniendo en cuenta teniendo en cuenta los argumentos que los otros tienen? Es indispensable formarse, siempre es indispensable formarse, lo cual en Argentina de hecho es bastante complejo, porque hace un poco más de un año, cuando Horacio me ofreció escribir el libro con él, algo que nos pasaba mucho es que no encontramos autores, hasta el día de hoy de hecho, que hablen en contra del ecologismo. ¿Qué quiero decir con esto? Hay autores que, en efecto, critican ciertos aspectos del movimiento ecologista, entendiéndolo dentro de las divergencias internas que tiene el mismo también, que no es un movimiento pétreo y cerrado, sino que dentro del mismo también hay pequeñas divergencias. Pero digo, nadie que yo haya leído hasta el día de hoy, por ejemplo, critica al 100% a este movimiento. Un caso excepcional podría ser John Lomborg, que de hecho perteneció a Greenpeace y la abandonó y hoy en día es uno de los principales defensores de la economía de mercado, justamente por el buen desempeño que ha demostrado tener respecto a la problemática ambiental, pero no hay grandes referentes que critiquen al 100% al movimiento ecologista. Eh, Aún así, yo recomendaría, por ejemplo, Climagate de Martín Hari, que es un escritor argentino, que explica mucho sobre cuestiones técnicas de lo que es el cambio climático. Hace un gran hincapié en la historia del clima en la Tierra y cómo este fue oscilando sin la intervención humana necesariamente. Recomiendo mucho leer o escuchar las conferencias de Patrick Moore, que como ya dije fue presidente de Greenpeace y renunció a la misma justamente por la corrupción que hay dentro de ella. Y fundamentalmente escuchar a los científicos. Desde que comenzó este vivo creo que no he dejado de nombrar a científicos que van justamente en contra de esta teoría, pese a que la ONU la quiere imponer a como de lugar. Diría de mirar las conferencias de Ibar Giaber, por ejemplo, de Patrick Moore, de Javier González Corripio, que también ha hecho buenos artículos académicos explicando la farsa del cambio climático. Eh, bueno, quien quiera leerme a mí, la mayoría de mis escritos están en Fundación Libre, en el sitio web de Gatime, en Criterio Disidente, así que ahí los pueden encontrar. Y Sí, fundamentalmente leer a Horacio, que la tiene mucho más clara que yo y es un crack, de eso no hay duda. me ganaste la pregunta porque justamente te iba a preguntar qué recomendabas leerle a la gente que se está involucrando en toda esta causa justamente, y pueden buscar todos los autores que estuviste nombrando durante el vivo con los tópicos específicos y después justamente leerte a vos, leer Horacio en Fundación Libre, Navaja Confidencial de Batime creo que era, y Criterio Disidente justamente. Y no sé cuánto tiempo queda porque encima a mí el internet me está andando medio mal. No sé cómo me ve la gente, no sé cómo me ves vos, pero bueno, a mí yo No, tengo no, acá el yo monito de te internet veo igual que genial. No. se está desplomando el wifi un montón de veces y no tengo datos, estamos mal. Así que si te parece, Estamos mal. eh, justamente si quedó algún tópico el cual te hubiera gustado decir algo de eso, 10 minutos y después hacemos 10 minutos de un cierre final para justamente
decir lo que vos quieras. Mensaje motivacional para la gente, cómo encarar toda esta cuestión y demás. Bueno, básicamente recomendando algunos autores para entender de lleno qué es el ecologismo, yo diría Paul Ehrlich, La explosión demográfica. Creo que ese libro resume gran parte de todo lo que refiere a la militancia ecologista, cuál es su entendimiento sobre las sociedades humanas. Eh, Creo que sería fundamental leer la obra de John Lomborg, eh, que digamos es uno de los pocos que se han animado a ir en contra del ecologismo. Eh, Tal vez el ensayo sobre la supervivencia de... No me va a salir ahora el nombre, pido mil disculpas, pero busquen ensayo sobre la supervivencia y les va a salir. Creo que es Edward Goldsmith, si no me estoy equivocando. Eso también refiere a muchas cuestiones sobre la militancia ecologista que les van a quedar bastante claras. Eh, pero es indispensable formarse porque si no, no se llega a nada. Perfecto. Si querés de cierre, mensaje, lo que vos quieras, para yo después hacer una aclaración en 5 minutitos nomás. No, creo que redondear más de lo que ya dijimos, digamos, dentro del ecologismo no todo queda circunscripto a una agenda ideológica de la izquierda, digamos, volviendo a Greta, por ejemplo, a Al Gore, eh, lo cierto es que hay un gran corporativismo por detrás, como ya lo hemos hablado, que tiene intereses específicos. Y no más que decir que si el cambio climático no fuese un gran negocio, yo no entendería cómo gente como Al Gore, que en 2001 tenían un patrimonio neto de casi 2 millones de dólares, después de dejar su cargo de vicepresidente, para 2013 tuviese un patrimonio de casi 200 millones de dólares. Si eso no es un gran negocio, yo no sé qué es.